¿Segura? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué alegría verlos a todos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, nos permite estar juntos. Gracias a Dios por las personas que nos están visitando por primera vez, porque ya pudieron sacar el tiempo y pueden estar acá con nosotros. Personas que nos visitan, que no habían venido nunca a la iglesia. Que Dios use este tiempo en sus vidas. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a comenzar cantando y la canción se llama Abre mis ojos. Les pido a todos que ahí en su sillita, no salgan de su sillita, se pongan de pie, no se quiten el tapabocas. Yo me repito porque tengo esta pantalita enfrente, ustedes no. Señor. Y vamos a cantar Abre mis ojos.
resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Queremos darte honor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. No importa en qué condición estemos, no importa qué esté pasando en el mundo, nuestras bocas nunca deben dejar de decir que el Señor es santo, que para siempre es su gloria, para siempre es su alabanza. Qué bueno que quieran estar acá, qué bueno que quieran estar aquí en la iglesia, a pesar de lo que el mundo quiera decir, qué bueno que quieran estar acá. Les pido que tomen asiento también en sus casas si quieren, ¿cierto? Y vamos a cantar acerca de nuestro deseo de servirle. Si el Señor nos levantó, nos puso listos y nos trajo hasta acá, es porque tenemos un deseo frente a Dios. Vamos a cantar Este es mi deseo. Este es mi deseo. Mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra 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 en mí. Ahora queremos que el Señor nos use. Queremos ser usados por Él. Queremos que Él tome nuestra vida con ese deseo de servirle, y ahora podamos serle luz al mundo, anunciar que Jesucristo es el Señor para salvación de muchos. Vamos a cantar Anunciaré tu verdad. Oh Dios, me amaste, y a Jesús tu Hijo enviaste. Lo entregaste hasta morir, su amor fue hasta el fin. Dejó su trono, se humilló en obediencia a ti, Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Junto a ti viviré, dispuesto estoy a
de ser. Tu sentir deseo tener, en tu poder te seguiré. Dejó su trono, se humilló. Señor, para que yo creyera en Él. Solo a ti exaltaré. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Quiero contemplar tu corazón, manifestar todo tu amor, y al mundo anunciaré tu verdad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Guíame, úsame, majestad. Qué lindo cuando cantamos juntos. Bueno, ahora les pido que alisten su Biblia. Vamos a tener un tiempo de oración, de lectura. Y bueno, preparemos la Biblia en el libro de Marcos que estamos leyendo. Muy bien, ahí en sus Biblias Marcos capítulo 11, para que nos vayamos ubicando. Leemos siempre la Biblia en familia para exaltar la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 12 al 19. Marcos 11, 12 al 19, dice la palabra de Dios: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar. Ahí donde están, acompáñenme a orar. Dios bueno, Padre Santo, Dios de misericordia y de bondad, ¿cuánto nos has protegido en estos días? ¿Cuánto hemos visto tu mano preciosa sobre nosotros, sobre tu iglesia, guardando nuestras puertas, guardándonos aún de lo que ronda en el mundo, Señor? Te damos muchas gracias por eso. Y queremos rogarte primeramente que nos recibas. Nos presentamos hoy desde el fondo de nuestros corazones rogando que nos escudriñes, que nos mires al fondo y no tengamos, Dios, la actitud de ocultar ningún pecado, Padre bueno. Por el contrario, Señor, perdónanos y límpianos,
y ayúdanos a tener esa comunión perfecta contigo. Y estando así, Señor, queremos rogarte que estés en control del resto del servicio, del mensaje, Señor, que uses a Iván con poder, predicando tu palabra, que seamos exhortados, animados, desafiados y que salgamos dispuestos a tomar decisiones conforme a lo que tú muestres a cada uno de nosotros. Queremos rogarte también para que guardes a los niños y sus maestros y tu palabra también obre en las vidas de ellos y en las de sus familias. Y queremos también orarte hoy, Señor, entendiendo lo que pasa a nuestro alrededor por la familia de Andrea en Acacía, Señor. Llevaste a casa a su esposo Iván Telles, Dios, y queremos entregarte a su familia, especialmente a ella, para que la estés consolando junto con su hija, para que la estés guardando y cuidando, y para que pronto, Señor, ella pueda levantar su mirada y reconocer, Señor, que el propósito finalmente, a pesar de la tristeza, era grande, Dios bueno. Como siempre es tu voluntad agradable y perfecta para todos. Guárdala, Señor, cuídala y permítele aún en su luto y en su duelo mirarte y reconocerte a ti como gran Dios todopoderoso. Te entregamos el resto del servicio en tus manos, Dios bueno, la transmisión y el mensaje de tu palabra. Y lo hacemos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, algunos anuncios importantes, algunos anuncios para que estén atentos. En primer lugar, si estás aquí por primera vez o has venido algunas veces y quieres conocer más la Biblia, lo puedes hacer con nosotros. Solamente te comunicas y estamos dispuestos a enseñarte la palabra de Dios. Y en segundo lugar, si ya recibiste a Jesucristo, si ya tienes esa salvación, ya entendiste ese mensaje de salvación y tienes a Cristo en tu corazón y quieres empezar a crecer en el discipulado, también estamos dispuestos a discipularte, a entregarte toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, como dice Pablo en la Biblia. Y en segundo lugar, para el próximo domingo, 29 de noviembre, empezaremos con nuestros 2 servicios. El próximo domingo empezaremos con 2 servicios. Cada vez hay más personas que quieren estar aquí presentes y nosotros felices porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no dejar de congregarnos. Entonces, de hoy en 8 empezaremos con los 2 servicios. Uno a las 8:30 y el otro a las 10:30. Van a encontrar lo mismo el formulario y en el formulario van a encontrar una opción, ¿no? ¿Quieres venir a las 8:30? Te inscribes en esa opción. ¿Quieres venir a las 10:30? En la otra opción. Sin embargo, es importante que entiendas que si te inscribes en cualquiera de los 2 horarios, vengas, ¿no? Ojalá vengas para que no descuadremos el formulario, el formato y podamos estar de manera organizada aquí en la iglesia. Entonces no lo olviden, de hoy en 8, 2 servicios a las 8:30 y a las 10:30. Hay que inscribirse y en el formulario aparece esas 2 opciones. Muy bien, y ahora, mentiras. Se me estaba olvidando algo muy importante. Hace unos días tuvimos la boda de Dani y Andrea, ¿no? Y nos gozamos en esa primera boda que celebramos aquí en nuestra iglesia. Y ahora, el sábado próximo, tendremos la boda de Jamie y Rubén. Entonces aquí estaremos, la pueden ver por el live de nuestra iglesia y bueno, también gozarse con nosotros porque estaremos aquí encomendándolos en las manos de Dios ahora en ese nuevo hogar que se forma Jamie y Rubén. Y bien, muchas gracias, estén pendientes ahora por el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, muy contento de poder enseñar la palabra de Dios. Les cuento algo, estamos viviendo cosas que son... perdón, yo ya no necesito esto. Dime, ¿no me escuchas?
está prendido. Ahí está prendido. ¿Ya? ¿No? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? No, tampoco. Entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? Sí, pero ahí marca que está prendido. No, esto, pero le tienes que subir porque se va a escuchar ¡pah! Cada vez que... Yo me voy a poner bravo. No mentiras. Bueno, lo que queremos hoy es preguntarle a Dios porque estamos viviendo estas circunstancias tan particulares que nunca nos imaginamos, ¿no? Esta cosa de estar en estas condiciones, todos con la cara tapada, todos tan alejados unos de otros, y ya vamos a cumplir casi que un año en esta situación y nos dicen que otro semestre más, y esto es algo que nadie se imaginó que iba a suceder, pero en la mente de Dios, claro que Él sabía que iba a ocurrir. Es más, esto ha ocurrido varias veces en la humanidad. Ocurrió hace 100 años. Lo que sucede es que las personas que vivieron eso ya no están aquí para contarnos lo que vivieron y esa información no nos llegó. Pero el hecho de estar pasando por una peste, por una pandemia, no es nuevo para la humanidad y obviamente no es algo que sorprenda a Dios. Por lo tanto, Dios tendría algo que decir acerca de qué tenemos que hacer, qué tenemos que vivir nosotros como creyentes en un momento así. Y yo le pedí a Dios que me mostrara qué es lo que nosotros tenemos que vivir, qué es lo que nosotros tenemos que aprender, cómo debemos comportarnos en este momento para hacer luz al mundo, en un momento en que es difícil tener contacto con las personas. Y Dios desde hace un ratico me mostró este pasaje en el libro de Romanos. Si estamos... No, la presentación. Angie, ¿nos ayudas? Ya viene. Ya nos van a poner la presentación. Mientras tanto, les pido que vayamos a Romanos. Ya estuvo, gracias. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, porque ahí Dios me mostró algo muy interesante acerca de qué tenemos que hacer en un momento como este. Y es algo que tenemos que hacer en todo momento, no es algo que sea específicamente para momentos de pandemia, pero en medio de la situación en que estamos viviendo, en medio de la presión y de la crisis económica, de la crisis de salud, de la crisis de educación, en medio de esto, estas palabras que vamos a leer hoy tienen más valor, tienen un sabor diferente. Y eso es lo que queremos aprender hoy. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Está muy fuerte el sonido. Del 11 al 13, en el capítulo 12. ¿Listo? Me acompañan y luego me acompañan a orar. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Acompáñenme a orar, por favor. Señor Dios, te quiero pedir tu gracia hoy para hablar. Quiero tener palabras de gracia con mis hermanos para ser edificados conforme a lo que tú tienes en el libro de Romanos. Que podamos entender cómo estas palabras tienen sentido en medio de esta situación y podamos ser enseñados, transformados por ti, animados a vivir esta situación para darte la gloria a ti, Señor. Pero yo no puedo hacerlo sin tu compañía, sin tu presencia en mi vida, sin tu sabiduría. Yo te necesito, Señor, que me recuerdes, que me hables. Tengo mis notas, Señor, pero no quiero confiar en nada que esté en este mundo, quiero confiar es en ti. Así que, Señor, úsame. Permíteme ser un instrumento de lo que tú vas a decir. Ayúdame, Señor, a decirlo con gracia, con amor, y que tu nombre, tu palabra, nuestro Señor Jesucristo sea exaltado hoy. Entonces te doy gracias por permitirme orarte estas cosas y te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, y estamos hablando de 7 asuntos. Si miramos nuestro texto del 9
del 11 al 13, estamos hablando de 7 aspectos, pero podemos dividirlos en 2 grupos, porque el primer grupo se va a tratar de lo que tiene que suceder dentro de nosotros, en nuestro corazón, nosotros con Dios. Tenemos que tomar 4 decisiones que son muy importantes, que si no las tomamos, las otras 3 nunca van a suceder. Y tenemos que estar delante de Dios considerando 4 aspectos muy importantes que pasan dentro de nuestro corazón. Porque en primer lugar vamos a aprender que tenemos que morir para servir a Cristo. Morir para servir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer durante este tiempo de pandemia. Morir para servir a Cristo. Y bueno, fuera de pandemia también. Pero van a ver lo importante que es esto en este momento, de acuerdo a lo que vamos a vivir. Si ustedes se dan cuenta, está difícil lo de las finanzas de las familias, está difícil la educación de los hijos, está difícil la salud, no sabemos realmente qué hacer, hay muchas decisiones que tomar. Hay personas que están sufriendo por su salud, hay personas que entre nosotros están mal económicamente porque todo lo que ha pasado ha hecho que estén así por la recesión económica que se viene. Bueno, ¿qué tenemos que vivir como iglesia? 4 decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. La primera decisión es morir a la pereza. Morir a la pereza. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y vamos a mirar ahí la palabra diligencia y vamos a mirar la palabra perezosos porque nos hace entender lo que Dios quiere. En lo que requiere diligencia debemos ser no perezosos. La palabra diligencia, les voy a dar un par de referencias donde la misma palabra diligencia aparece en la Biblia, traducida de otra manera, para darnos entendimiento de qué es esa diligencia requerida. En primer lugar, Lucas 1:39, que dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lo que está diciendo es deprisa, rapidito. Tenía que hacer algo y se levantó y se movió. Y no se levantó con pereza, despacito, así como yo me levanto todas las mañanas, que me ruedo de la cama y sufro y me siento un rato. No era así. Ella se levantó deprisa, de un brinco, y salió corriendo. Esas palabras deprisa son las mismas palabras diligencia. Se levantó con diligencia. María se fue con diligencia. Es decir, lo que tenemos que hacer, hagámoslo rapidito, hagámoslo deprisa. Eso es lo que implica diligencia. Otra palabra, solicitud. Miren, está aquí en Hebreos 6:11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, porque tenemos una plena certeza de nuestra esperanza, porque sabemos muy bien lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios pide de nosotros, que actuemos con solicitud, es decir, poniéndole seriedad al asunto, poniéndole prioridad al asunto que Dios nos está pidiendo. Eso es hacer las cosas con diligencia, rapidito y con seriedad. Entonces, en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos. Vamos a hablar pereza. Esta es otra definición de pereza que aparece en la Biblia, en Mateo 25:26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Pudo haberse traducido siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Se le dio una responsabilidad a ese siervo y ese siervo fue lo contrario a lo que Dios pide. Dios pide diligencia y este hombre fue perezoso. No se movió, no le puso seriedad, no le puso prioridad al asunto que su Señor le había encargado. Y Dios lo tacha como perezoso, malo, siervo malo, negligente. Eso es lo que Dios nos habla, de morir a la pereza, porque hay cosas que requieren diligencia. Vamos a hablar de 3 asunticos que requieren diligencia. El primero es estudiar la palabra. Estudiar la palabra requiere nuestra diligencia, es decir, pongámonos con seriedad a estudiar la palabra. Y hagámoslo rapidito, levantémonos con la prioridad de estudiar la palabra. Miremos Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5. Si tú
estás viniendo hace poco a la iglesia, si tú nos escuchas desde hace poco o tal vez por primera vez, yo quiero que entiendas que estudiamos la Biblia, no por ser dogmáticos, sino porque la Biblia tiene sabiduría de Dios para nuestras vidas. Y entre más juiciosos seamos en buscar esa sabiduría de Dios, más juiciosos vamos a poder ser en tomar decisiones y aplicarlas para nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios 2 del 1 al 5, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. A mí me impacta el versículo 4, dice: si como a la plata la buscares. Y honestamente, nos levantamos con el afán de ir a buscar plata, ¿sí o no? Nos levantamos todos a trabajar, a ver qué negocio vamos a poder hacer. Y Dios dice: si tú pusieras esa misma diligencia que te pones para buscar plata y la pusieras en buscar el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, recibirías lo que estás buscando. Recibirías de Dios esa sabiduría que necesitas. Y yo te digo algo, si tú estás acá y no conoces cómo funciona la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros recibimos los principios de Dios, los aplicamos y luego vemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo sé que tú de pronto te levantas y empiezas a pensar, bueno, ¿cómo hago para pasar esta cotización? ¿Cómo hago para hacer este negocio? ¿Qué es lo que tengo que ir a comprar para ir a venderlo? ¿Cómo hago para presentarme delante de este cliente? ¿Cómo hago este informe? Y está eso en nuestra cabeza. Es más, cuando se te pierde un billete de 50,000, ¿sí? Y no lo encuentras, yo te apuesto que levantas toda la casa hasta que el billete aparece, ¿cierto? Esculcas todo. Haces una búsqueda exhaustiva de ese billete de 50,000 hasta que aparece y sufres porque no lo encuentras. Si como a la plata buscares la palabra de Dios. ¿Sabes qué te digo? Que si buscas la sabiduría de Dios, sabrías cómo presentar esa cotización con los principios de Dios. Sabrías cómo administrar tu dinero con los principios de Dios. Sabrías salir a buscar trabajo con los principios de Dios. Porque Dios te da la sabiduría. Y si tú te levantas a buscar la palabra de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para hacer todas esas otras cosas que te están ocupando la mente. Sabrás prestar un servicio con excelencia en tu negocio. ¿Y eso es bueno para ti o no? Pero necesitas ponerle diligencia a estudiar la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15, no está ahí, pero lo leo rápidamente para los alumnos de nivel 2 y los que están en 16 lecciones. Bueno, ustedes saben quiénes son. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si ya tienes la madurez para estudiar tu Biblia, estar en ella y sabes hacerlo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. No esperes más, ponte deprisa a estudiar tu Biblia porque ya tienes las herramientas para hacerlo. No seas perezoso en esto. Segunda cosa que es importante, segundo asunto que requiere diligencia, congregarnos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25, vamos a leerlo. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entre más se acerca la venida del Señor, más prioridad, más diligencia debemos darle a reunirnos, a congregarnos y estar en esta situación aquí que tenemos acá, en donde se nos explica la palabra de Dios, somos edificados y sabemos qué debemos hacer. Es lo que Dios pide, es el mandato de Dios. Tercera cosa que requiere diligencia: predicar. Segunda de Corintios 5:20. Estamos hablando de 3 asuntos que requieren diligencia. No son los únicos 3,
pero les nombro 3 que son importantes. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ven ustedes la urgencia de Dios? ¿Ven ustedes la diligencia de Dios? Que Dios le está rogando al mundo que se reconcilie con Él, rogándole Dios al mundo, el Creador, rogándole a las criaturas, rogándole que se reconcilien con Él. Y nos usa a nosotros como instrumentos para ese ruego. Ese ruego de Dios requiere diligencia, requiere que nos pongamos en el trabajo, que nos movamos, porque Dios está rogando por medio de nosotros. Si eres un instrumento de Dios para rogarle al mundo para que se reconcilie con Dios, pongámosle diligencia. Así que morir a pereza implica que no debemos dormirnos, no nos debemos dormir. Miremos Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Saben cómo reconocer si somos unos perezosos en estos asuntos? Porque todo el tiempo estamos diciendo: ay, yo quisiera esto, ay, yo quisiera aquello, ay, yo quisiera esto, ay, es que yo desde hace rato estoy pensando en que, yo desde hace rato tengo ganas de, pero nunca nada pasa. Si tú te sientes así, este versículo es para ti. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Nunca pasa nada, porque por su pereza nunca toma decisiones, nunca se levanta, nunca le pone prioridad a las cosas. Pero el alma de los diligentes es prosperada. Mira, si tú tomas la decisión que desde hace rato la tienes ahí en el tintero y estás diciendo: no, sí, yo tengo ganas, no, sí, yo quisiera, no, es que lo del discipulado sí me interesa, claro, pero es que si no lo haces, entiende que nada vas a alcanzar. Pero si te mueves, serás prosperado, porque así pasa con el perezoso: desea pero nunca alcanza nada. Eso es lo que pasa con el perezoso. Debemos morir a la pereza. Segundo asunto, debemos morir a la tibieza. La palabra de Dios, Romanos capítulo 12, en el versículo 11 dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así dice el versículo. Y ese fervientes, la palabra fervientes viene de hervir, es la misma palabra hervir. La F del español antiguo se volvió la H del español moderno. Si ustedes leen Don Quijote, ustedes van a ver que él amaba a la fermosa Dulcinea del Toboso. Fermosa, y esa F se volvió la H. Ese ferviente es hirviente. Ahora, hirviente, y todos han visto hervir el agua, ¿cierto? Lo ponen en ese calor y esa agua caliente, caliente, brinca, hirviente, ferviente. Y algunos, yo no lo he visto, pero algunos de ustedes habrán visto a los sólidos cuando hierven. Los sólidos cuando hierven brillan, como el oro, la plata, los metales cuando los funden, hierven, se ponen fervientes, brillan, salta el agua, brilla el metal cuando está hirviendo. Y la palabra servir, sirviendo al Señor ahí, es la palabra duoleo, que viene de dulos, que es esclavo, es decir, ser esclavo. Tenemos que ser hirvientes, tenemos que brincar y brillar siendo esclavos del Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Es un ánimo para servir. Perdón. Este versículo que les tengo acá, miren tan interesante, Apocalipsis 3:16. Ese caliente es la misma palabra que tiene la raíz de hervir. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan los tibios. A Dios no le gusta el creyente tibio, las iglesias tibias, que no toman una posición clara, que no hacen las cosas seriamente.
a Dios no le gustan. Él prefiere que se fueran. Tenemos que tomar una decisión, porque tibios no estamos siendo del agrado del Señor. Un ánimo que Dios produce, ese hervir, ese fervor, lo produce el Señor. Vamos a mirar Hechos 18, del 24 al 25. Hechos 18, del 24 al 25. Un hombre que se describe en la palabra de Dios como fervoroso. Hechos 18. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre Apolos, un hombre importante dentro del equipo de Pablo, más adelante lo describen como un hombre fervoroso, diligente, se movía, hacía lo que sabía hacer. Y él solamente tenía la instrucción de Juan el Bautista. Él había tomado ese bautismo que Juan el Bautista daba para arrepentimiento de los pecados. Entonces él conocía el camino del Señor, pero aún no sabía que el Señor ya había venido. Es decir, él vivía para esperar al Señor que iba a venir. Pero luego le dijeron: mira que ya vino el Señor, mira que ya murió por nuestros pecados y nos espera. Y él fue instruido en eso que hacía falta, pero no importa. Con lo que él sabía, servía con fervor. Mira, yo sé que tal vez no has terminado el discipulado. Yo sé que tal vez estás apenas comenzando el discipulado o en la mitad o has llegado hasta nivel 2 y dices: es que todavía no he terminado toda la formación que me falta. A Apolos le faltaba información, pero vivía con fervor. Vivía con fervor, vivía caliente para el Señor, se movía. No era tibio, hacía lo que sabía. Y en el discipulado ya se te ha enseñado algo. No todo, pero algo. ¿Ok? Haz ese algo. Con fervor, como Apolos. Dios nos da un ánimo para disponernos. Y eso lo vemos en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Justamente que andamos por esos lares en el libro de Filipenses. Así que obviamente Víctor nos explica mucho mejor el libro de Filipenses dentro de su contexto. Es muy sencillo lo que vamos a leer aquí. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y tú puedes decir: pues sí, yo quisiera, pero no sé, ¿por dónde arranco? ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Qué debo hacer? Bueno, pídele al Señor el querer y luego Él te dará el hacer. Si tú te dispones para servir al Señor, si tú te dispones a morir a la tibieza, Él te va a decir: listo, yo te voy a dar ese fervor que necesitas y te voy a decir cómo usarlo, porque da el querer y da el hacer. Tercero, morir a la recompensa de este mundo. Tercero de los aspectos, morir a la recompensa de este mundo. Nuestro versículo dice: gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y nuestro gozo debe estar en la esperanza que tenemos, nuestra alegría, nuestra felicidad debe ser en lo que esperamos. Algunos versículos sobre esta esperanza. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos en lo que tenemos en este mundo, no nos gloriamos en las cosas que hemos alcanzado a tener en esta vida, en nuestros logros y en nuestras hazañas, sino que nuestra gloria está en lo que viene, en lo que Dios prometió. Ahí está nuestra esperanza de gloria. Ahí tenemos los ojos puestos, ahí tenemos nuestro gozo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, podemos tener grandes avances como sociedad, pero esto no se va a parecer nunca, nunca a lo que vamos a vivir en la eternidad.
un mundo nuevo donde la justicia vive. No de vez en cuando nos visita la justicia, como acá, sino que ahí vive la justicia. Así que debemos estar gozosos es en la esperanza, en lo que viene. Nuestro gozo no debe estar en este mundo. Nuestro gozo no es para las cosas que están acá. Tenemos un dicho muy popular: nunca he visto un entierro con trasteo, ¿cierto? Pero Pablo lo dijo igual, pero de otra manera, en 1 de Timoteo 6:7. Es la misma idea. 1 de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Estaba viendo unos documentales sobre los faraones y ellos los enterraban con un montón de tesoros para que tuvieran con qué pagarle a las personas que los iban a llevar a la vida que tenían después de la muerte. Con un barquito iban y lo recogían y con esa plata le pagaban, y con esa plata que ponían en esa tumba ellos compraban una mejor eternidad. 2000 años después, 3000 años después, los arqueólogos sacaron y se llevaron todos los tesoros, porque no se los llevaron, no sirvieron para el propósito que era. Nada nos podemos llevar. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que buscar nuestro sustento. Queremos estar bien en este mundo, pero tengamos en el corazón y en la mente clarísimo que todo lo que tú haces en este mundo no te lo vas a llevar, y que nos enfoquemos en lo que sí nos vamos a llevar, lo eterno, la palabra de Dios, las almas de los hombres que van a estar siempre con nosotros. Dios busca creyentes que tengan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuarto asunto: morir a la comodidad. Morir a la comodidad. Nuestra Biblia dice: sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación, dice Romanos. Y ese sufrir habla de perseverar, de padecer, de quedarse a pesar de la situación. Quedarse a pesar de la situación. Es ese sufrir. Y la tribulación habla de estrechez, de aflicción, de angustia, de persecución. Obviamente ninguno de nosotros quiere la tribulación, pero la verdad es que hace parte de la vida y hace parte del camino del Señor. Y Dios dice: sufran la tribulación, sufranla, recíbanla, porque hace parte de nuestra vida en Cristo. Así que Dios nos invita a aceptar la molestia con abnegación. Y en esta situación en que estamos en el mundo hemos tenido que vivir molestias y soportarlas, y se vienen otras. Se vienen otras. El desorden que va a dejar la pandemia nos va a llevar a tener molestias. Y debemos aprender a quedarnos a pesar de la abnegación. Leamos este pasaje, 2 Corintios 4, del 15 al 18. Dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Padecemos. Para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Eso es lo que buscamos, que Dios se glorifique con lo que vivimos. Y ese padecer abunda para la gloria de Dios. Sigamos leyendo en el 16. Por tanto, no desmayamos, permanecemos, no nos vamos, permanecemos firmes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Nuevamente debemos vivir para las cosas que son eternas. Todas las tribulaciones que vamos a tener que padecer, este año y medio que hemos tenido que pasar por la pandemia y las cosas que se vienen en la otra parte de la pandemia, vamos como en la mitad nomás. La otra parte que se viene, vamos a pasar tribulaciones, pero en la eternidad, sentados a la diestra del Señor, mirando las cosas en la eternidad, esto va a parecer nada. Esto va a parecer un segundo de nada. Un año y medio de tribulación, de incomodidades.
nos vamos a reír. Esta es la única generación en la historia de la humanidad que tiene las orejas paradas, ¿cierto? Porque todos tenemos nos cambió ahora, parecemos una ollita. Pero esto, nos vamos a reír de eso. Ahora, en medio de esas tribulaciones, en medio de esas incomodidades, en medio de la escasez, en medio de la angustia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios como hizo Esdras. Miremos Esdras 8, del 21 al 23. Y les cuento que Esdras tenía que hacer un viaje muy difícil. Tenía que hacer una hazaña inmensa. Y ustedes pueden leer el libro de Esdras y darse cuenta lo que Esdras tenía por delante. Y miren su actitud en medio de la tribulación que él veía venir. Del 21 al 23, en el capítulo 8, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras había predicado la grandeza del Dios Todopoderoso que cubre bajo sus alas a los que llegan a él. Y luego, pues no iba a salir corriendo al rey a decirle: ay, no, Dios es súper poderoso, pero ¿nos prestas unos soldados? Y él tuvo vergüenza de estar proclamando el poderoso nombre de Dios y luego someterse a la protección del mundo. ¿Qué vamos a hacer en el momento de tribulación y de aflicción? ¿Vamos a ir a refugiarnos en el mundo? ¿Vamos a ir a esperar a que el mundo venga a salvarnos? ¿O vamos a manifestar ese Dios todopoderoso? Cuatro asunticos que acabamos de ver que tienen que ver con morir para servir a Cristo. Y son 4 decisiones que tienen que pasar en nuestro corazón, ahí adentro. Morir a 4 asuntos. ¿Cómo así morir? Bueno, nuestra carne va a tender a ser perezosa, a ser cómoda, a buscar cosas de este mundo. Nuestra carne va a querer eso. Y vamos a tener que callar la carne, ponerla a un lado. A eso nos referimos, a morir a estos asuntos. Pero si nosotros tomamos esas 4 decisiones, entonces durante la pandemia, esta iglesia va a brillar, porque vamos a vivir para servir a otros, con 3 aspecticos que el Señor nos muestra. Estos tienen que ver ahora, no con nuestras decisiones, sino ahora cómo vamos a mostrar esa luz. El resultado de esas 4 decisiones frente al resto de las personas. Viviendo estas 3 cositas que el Señor nos da en Romanos, estoy seguro que esta iglesia le va a mostrar el poder de Dios, el amor de Dios y también la salvación del Señor Jesucristo a la gente que está alrededor nuestro. Ahora que hemos tomado 4 decisiones frente a Dios, ahora podemos vivir para servir a otros. Y podemos en primer lugar servirles a través de la oración. Volvamos a leer nuestro pasaje en Romanos para ubicarnos nuevamente ahí. Estamos en Romanos 12, los versículos del 11 al 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y ahora, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, que hagamos nuestra ruta, nuestra acción, nuestra conducta. Lo primero, servir a otros a través de la oración, ser constantes en la oración. Y esa palabra constantes en la oración, esa palabra constantes que ahí habla de anhelar. Anhelar. Esa es una de las definiciones de esa palabra griega que aparece ahí, constantes. Anhelar algo nos hace ser constantes en algo. Porque lo anhelamos, entonces seguimos persiguiéndolo. Cuando vemos las necesidades de nuestros hermanos, tenemos que anhelar también
la solución de esas necesidades de nuestros hermanos y ser constantes en la oración hasta que el Señor nos responda para servirlos a través de nuestra oración. Tenemos que perseverar, seguir constantes a pesar de, y miren esta definición tan linda, adherirse estrechamente como servidor, adherirse estrechamente. Cuando nosotros vemos una necesidad, un deseo, algo que un hermano necesita, nosotros nos adherimos estrechamente a su causa para orarle a Dios, para que el Señor conteste esa oración y ser de un solo corazón y de un solo ánimo. Señor, ayúdale, como si fuera nuestra esa petición. Constantes en la oración, de verdad, debemos crecer en la oración. Debemos crecer en la oración. No tengo mucho que decir porque es ser constantes en la oración, pero piensen en Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés en esa batalla donde se cansaba y bajaba los brazos? Y cuando él bajaba los brazos, Israel retrocedía en la batalla. Entonces él subía los brazos, tomaba aire, subía los brazos y luego Israel iba ganando nuevamente y ya estaba muy cansado y llegaron otros a sostenerle los brazos. Si tú apoyas la oración de tus hermanos, tú eres de ese que llega a sostener con la oración al que ya está cansado de su necesidad y está orando. Y mantenemos esas manos arriba para que gane la batalla. Nuestra oración debe ser constante. Una preguntita muy pequeña: si Colombia para Cristo dependiera de tu constancia en la oración, ¿cómo andaríamos? Si tú fueras el llamado, el único llamado a orar por Colombia para Cristo, ¿cómo andaríamos? Piensa así para que no seamos inconstantes en la oración. Debemos mantenernos en la oración. Debe ser un diario vivir, no un acontecimiento especial. Casa de oración, los martes. Debemos estar ahí, pero también nos queda la lista y es larga. Hay mucho que orar por la gente. Esa lista debe ser constante en nuestras vidas. Para eso la tenemos, para que oremos el martes como cuerpo, pero también el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Constantes en la oración. Hay muchas necesidades. Vamos a servir a los otros a través de la oración, pero no pasa si no hemos tomado esas decisiones antes, esas 4 decisiones de morir. Nos vamos a fijar en solo mi necesidad, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo necesito, yo quiero, como un niño chiquito. Pero cuando morimos a esas cosas, empezamos a ver la necesidad de los demás, vamos a orar. También vamos a servir a través de la generosidad. Nuestro versículo dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Y esta generosidad tiene que ver con lo que tenemos, despojarnos de lo que tenemos y dárselo a otros. La palabra que aparece ahí, compartiendo, es la palabra koinoneo, koinonía. ¿La conocen? Yo sé que algunos la conocen porque esa palabra koinonía la hemos visto en Filipenses. Esa palabra se traduce como comunión, comunión. Ese compartir es comunión. Hay que hacer comunión para las necesidades de los santos. En términos de hoy en día podemos decir: hay que hacer vaca para las necesidades de los santos. ¿Sí? Hay que reunir porque hay que cubrir necesidades. Va a haber muchos creyentes entre nosotros con necesidades. Va a haber. Y Dios ha sido tan fiel, tan bueno, pero las necesidades van a llegar. Y no van a llegar porque Dios haya dejado de ser fiel con nosotros, sino porque nos quiere usar y va a necesitar a alguien que tenga necesidad para que los que tienen abundancia puedan suplir la necesidad de los que necesitan y el amor de Dios se manifieste. Es algo que va a suceder y ahí debemos estar en comunión, koinonía. Es tan lindo que era la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia local, la original, ¿sí? La original. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
La situación en ese momento bajo el azote del Imperio Romano era tal que para que todos tuvieran que suplir sus necesidades, había personas que habían decidido vender sus propiedades. Por eso hablamos de tener ese corazón, de estar dispuestos a despojarnos de las cosas y perderlas para que otros puedan suplirse. ¿Quién no ve el amor de Dios aquí? ¿Quién no ve el amor de Dios cuando lee esto? Se nota que Dios ha hecho en los corazones de las personas. Cuando hay esa comunión, cuando hacen vaca, porque necesitamos. Va a haber creyentes en necesidad, nos vamos a tener que mover, pero si tú no te mueres a la tibieza, si tú no mueres al amor de este mundo, si no mueres a la comodidad, no vas a estar ahí para ser parte de esa koinonía, de esa comunión. Este amor que está aquí, impactó tanto a los romanos, un imperio que era malo con su gente. Yo les digo algo que hacían los romanos. Los romanos estaban diseñados para la guerra y todos los jóvenes romanos tenían que ser absolutamente sanos. Cuando nacía un niño enfermo, cuando nacía un niño que no era 100% sano, se le ordenaba a las mamás acabar con la vida de ese niño, porque ese niño no podía servir en el ejército romano. Era una orden del imperio, porque era una carga para el imperio. No tenemos tiempo para cargas. Tenemos que deshacernos de esa gente que es una molestia. Y entonces había mamás que tenían escrúpulos y no querían matarlos. ¿Sí? Esa era la orden. Entonces el Imperio Romano accedió a habilitar unos bosques donde había águilas y lobos y zorros. Y las mamás podían ir y dejar sus bebés ahí e irse. Y eso era mejor para sus conciencias. Eso era mejor para sus conciencias porque no lo veían morir. Entonces se iban y luego aparecían los lobos, los zorros, las águilas y se comían a ese niño. Pero no tenían que verlo morir. Entonces se sentían mejor. ¿Saben qué hicieron los creyentes del primer siglo? Los creyentes de esta iglesia de Jerusalén montaban guardia en esos bosques. Montaban guardia, esperando poder encontrar algún niño. Y lo criaban como suyo. Siendo romano, lo criaban como cristiano. No importaba el problema con el que tuvieran que lidiar, porque era la generosidad, el amor, era la comunión. Y cuando los romanos veían ese amor, se impactaban y llegaban a Cristo por montones. Porque salían de un imperio malo. Yo no sé si ustedes se sorprenden, pero bueno, los que veíamos City TV cuando vivíamos en Bogotá, ¿cada cuánto dejaban un niño botado en algún lado? A que se congelara con el frío de la madrugada de Bogotá. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero hace tal vez 2 meses mostraron que en Bélgica, creo que fue en un país del norte de Europa, habilitaron una casilla para que las mamás que no quisieran lidiar con sus bebés fueran y lo dejaran ahí. Y la casilla tiene calefacción para que el niño no sufra. Eso es mejor, con eso no tengo que verlo sufrir. Es un mundo malo, este mundo es malo. 400,000 abortos al año en Colombia. Es un mundo malo. Cuando la gente vea este amor, se va a impactar. Esta generosidad que nosotros vivimos compartiendo para las necesidades implica no dejar a ninguno de los nuestros atrás. Para las necesidades de los santos, vemos un hermano en necesidad, no lo vamos a dejar atrás, vamos a ayudarle, vamos a salir adelante, todos, vamos a mostrar el amor de Dios. Esto va a ser luz al mundo de que Cristo está en nuestro corazón. Y vamos a servir a través de la hospitalidad. Esta es diferente a la generosidad, porque la hospitalidad quiere decir que mis cosas ya no tiene que ver con perderlas, sino mis cosas son para el uso del que requiere, del que necesita. Practicando la hospitalidad. La hospitalidad es una palabra que implica que queremos a nuestros huéspedes.
Cuando tenemos un huésped, lo queremos, lo amamos y lo tratamos bien. Tiene que ver con usar lo que yo tengo para hacer bendición a otros. Lo que yo tengo es para los demás, para que puedan usarlo, para que se beneficien con eso. No lo pierdo, me lo devuelven, pero fue una bendición para él. Y así es mi casa, así es mi cuarto. ¿Necesitas? ¿Tienes? Está a la orden. Tenemos que, para poder practicar la hospitalidad, vamos a tener que observar las necesidades de los hermanos. Vamos a tener que observar las necesidades de nuestros hermanos. Pero esto pasa, si no hemos muerto a la carne para servir a Cristo, vamos a estar mirando aquí. Podemos estar mirando para adelante, pero como si tuviéramos un espejo y mirando solo en nosotros. Si nos va bien, si nos va mal, si tenemos, si no tenemos. En la carne solo vamos a observar nuestra necesidad. Por eso hay que morir a ella. Y lo que queremos es colocar nuestras posesiones al servicio de Dios. Que nuestras cosas, lo que Dios nos ha dado, les sirva a Él. Hay muchas cosas en nuestra casa que están ahí haciendo nada. Están ahí guardadas en un cuarto, encima de un closet, guardadas. Tal vez alguien las necesita. ¿Estarías dispuesto a ponerlas a disposición de un hermano que las necesite temporalmente? ¿Estarías dispuesto a que alguien tome tus cosas, supla una necesidad? Algo pasó en esta pandemia, nos dimos cuenta que tenemos mucho más de lo que necesitamos, mucho más. Y por estar atesorando muchas cosas se nos dañaron, se llenaron de hongos, se las comió la polilla. Y cuando las sacamos ya no nos quedaban, ya estaban feas, se mancharon. Nos dimos cuenta que de verdad acumulamos más de lo que realmente necesitamos. Por eso el creyente debe ser hospitalario, debe entender que las cosas que tiene son para los demás. Nuestra casa podría ser una gran bendición para otros. ¿Qué tal si miramos 3 de Juan, los versículos 5 al 8? Tercera de Juan. Aquí está. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Imposible leer este versículo de hospitalidad y no hablarles de Colombia para Cristo. Personas que han salido de sus casas, no esperando nada de este mundo, sino buscando la gloria de Dios y que el Evangelio llegue a todos los colombianos. Y nosotros tenemos en nuestro bolsillo algo que podrían usar. Tiene que ver con suplir necesidades que ellos tienen para que puedan servir al avance del Evangelio. Tenemos misioneros en Colombia que necesitan nuestro apoyo y tenemos que crecer en ese apoyo. Ojalá podamos crecer en la cantidad que enviamos a nuestros misioneros, pero ojalá también podamos crecer en el número de misioneros que apoyamos, porque tan solo podemos apoyar a un número pequeño. Hay otros que están por fuera de nuestro apoyo. Ellos han salido para servir la obra. Eso significa ser hospitalarios con aquellos que hacen la obra. Tenemos que pensar en que no le falte techo a ninguno de nuestros hermanos, pero tenemos que incluir a los hermanos nuestros que están en el campo misionero y que con nuestros apoyos no les falte techo ni comida a ellos y a sus niños. Nuestra ofrenda a las misiones debe crecer, porque así como necesitamos el Evangelio en Villavicencio, lo necesitamos en muchas otras ciudades y debemos ser hospitalarios con los que han salido por el nombre del Señor Jesucristo. Estos 3 asuntos nos pide el Señor que hagamos.
pero antes tenemos que resolver 4. Las claves para que el creyente en medio de la pandemia pueda hacer luz. Claves para que la iglesia sea la luz que el mundo necesita. ¿Tú quieres ser al mundo luz en medio de esta pandemia? ¿Quieres serlo? ¿Quieres que Dios use tu vida en medio de las circunstancias tan raras que estamos viviendo? ¿A qué tienes que morir? ¿Qué aspecto tienes que dejar de un lado? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que cambies en tu corazón? ¿Qué decisión tienes que tomar en este momento? ¿A qué tienes que morir? Y por último, ¿de qué manera tiene que crecer tu servicio a otros? ¿En qué manera tiene que crecer tu servicio a los demás? Estoy seguro que si hacemos esto, vamos a hacer luz a este mundo oscuro y muchos van a querer acercarse a Jesús por ver en nosotros ese amor. Vamos a orar. Señor Dios, darte gracias por tu palabra, darte gracias por darnos una ruta, un mapa de lo que tenemos que hacer. Tú siempre nos das luz en el camino, nos muestras lo que va a venir y lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser fieles, fervorosos, calientes, no tibios. Ayúdanos a ser generosos y hospitalarios. Ayúdanos a ponernos de rodillas. Necesitamos eso, Señor, para mostrar tu luz. Te queremos servir como iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que pones en nuestro corazón. Haz que tu palabra trabaje. Que nuestra carne se calle. Que nuestra carne se apague y no nos ponga problema para servirte. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gran desafío de la palabra de Dios, ¿no? Para trabajar en esos 7 aspectos de nuestras vidas y poder ser luz como Dios quiere que seamos. Antes de irnos, algunas cosas bien importantes, o el mensaje finalmente más importante y al que queremos llegar con la predicación de la palabra de Dios, y es el Evangelio. Si tú estás aquí, has venido ya por varios meses o incluso si viniste hoy por primera vez y tal vez alguien en el video nos está viendo por primera vez y no tiene esa certeza de tener esa comunión con Dios, esa unión con Dios, esa reconciliación con Dios, 7 cosas. Iván nos habló de 7 cosas, yo voy a hablar de 7 cosas. No se preocupen, no es un mensaje, no es una prédica más, son 7 cosas muy, muy cortas, muy sencillas de entender. Miren, lo primero es el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Y yo quiero que miremos, que consideremos esas 7 cosas. ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres tener la certeza de ser hijo de Dios y estar reconciliado con Dios? Pues te invito a que consideres estas 7 cosas. Entonces, primero entendamos estas cosas. La primera, Dios ama al ser humano. Es decir, tú estás en el corazón de Dios, no importa dónde estés, no importa lo que seas o quién te consideres, estás en el corazón de Dios porque Dios ama al ser humano. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí estás tú, incluido tú, toda la humanidad está incluida en ese amor de Dios porque Dios ama al ser humano y quiere alcanzarlo para salvarlo de una condenación eterna. Tienes que entender que el hombre es pecador, no que lo entiendas, solo que lo aceptes. Acepta que eres pecador como todo ser humano, como yo. Todos somos pecadores, el problema es que el pecado nos separa de Él. Fíjate lo que dice Romanos 3:10, porque Dios sabe que todos somos pecadores. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si tú te crees justo y te crees bueno y eres buen vecino y eres buena persona, buen hijo, buena mamá, buen esposo, buen
buen trabajador, bien, pero ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Tú también pecas. Y ese pecado nos separa de Él, que es la tercera cosa. El pecado tiene un castigo, tiene un precio. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya que tú reconociste que eres pecador, tienes que pagar el precio de ese pecado. Toda deuda tiene que pagarse y estamos endeudados con Dios por el pecado. Pero fíjate la cuarta cosa, Cristo sufrió ese castigo, Cristo pagó por ti en la cruz y por mí en la cruz. Por eso Él tuvo que ir a la cruz para pagar ese precio que no puede pagar ninguno de nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí y Él quiso pagar el precio del pecado y de hecho lo pagó en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. La quinta cosa que yo espero que entiendas, que es necesario que entendamos todos, es que la salvación es un regalo de Dios. Y fíjate lo que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios para nosotros. No lo conseguimos nosotros de otra forma. Él nos lo quiere regalar porque fue Él quien murió en la cruz por nosotros. Y lo que tenemos que hacer con un regalo, bueno, con un regalo se hace una de dos cosas, ¿no? O se recibe o se rechaza. No, gracias, no quiero el regalo de la salvación. O sí lo quiero, porque entiendo que lo necesito. La salvación es un regalo. No fue gratis porque costó la sangre de Jesucristo. Es decir, es un regalo muy costoso, muy grande. ¿Lo quieres rechazar o lo quieres aceptar? La salvación es un regalo y no lo puedes ganar porque es un regalo. Y un regalo se recibe o no, ¿cierto? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es un regalo. ¿Y a quién se lo da? A los que creen en su nombre. Si tú crees en el nombre de Jesús y crees que Él murió en la cruz por ti y por mí para pagar ese precio del que ya hablamos, puedes recibirlo en el corazón. Mira lo que dice este séptimo aspecto. Tienes que reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Porque otra vez te digo, Él fue el que murió en la cruz. Nadie más murió en la cruz por nuestros pecados. Es más, nadie murió y resucitó por nosotros, solo Jesús. Y por eso Él es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjate lo que dice Romanos 10:9-10. Si quieres recibirlo en el corazón, tienes que hacer lo que dice ahí. Que si confesares con tu boca, independientemente, individualmente, tú, como lo hice yo una vez, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es decir, estás convencido de lo que hizo Jesucristo en la cruz, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tú tienes que confesarlo. Entendiendo esto que vimos aquí explícitamente y claramente en la Biblia, tienes que confesarlo con tu boca. Y si quieres hacerlo, si quieres reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador y reconciliarte con Dios, entonces debes hacerlo a través de una oración. Yo te voy a guiar si quieres, solo los que quieran, aún allá en la distancia que nos están viendo y quieren recibir a Jesucristo. Esto solo tiene que ser una vez en la vida y para la eternidad, una sola vez. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo conmigo, yo solamente te voy a guiar con unas palabras y le puedes decir así, cierra tus ojos y dile a Dios, Señor, hoy entendí que soy pecador como todos los hombres, pero también entendí tu amor y por ese amor enviaste a Jesucristo a morir en la cruz. Y entiendo que soy pecador y lo acepto. Y por eso quiero reconciliarme contigo porque tú lo hiciste, moriste en la cruz para pagar el precio que yo debía pagar en ella por mi pecado. Acepto, Señor, el pago que tú hiciste en la cruz por mí. Te pido que perdones todos mis pecados y entres en mi corazón y me salves. Y de hoy en adelante seas mi Dios y mi Señor. Reconcíliame con el Padre, Señor. Quiero que de hoy en adelante tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Perdona mis pecados, límpiame, Señor, y entra en mi corazón y sálvame. Y gracias, Dios, por ese sacrificio tan grande en la cruz por mí. Ese amor tan grande que mostraste por mí. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación y por tu Hijo Jesucristo. Y te oro y te pido estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, si hiciste esta oración hoy, entendiendo tu condición de pecador perdido, te garantizo por lo que dice la palabra de Dios, que eres hijo de Dios y eres salvo. Y habiendo dicho esto, bueno, nos despedimos a los del live. Nos vemos en 8 días, los que están aquí presentes igual, los que se inscriben.